todo. Un ratito vamos a hablar de varios temas que están dando vuelta. Obviamente lo que ha pasado con el ministro Aníbal Fernández y con Nick, el humorista de La Nación, ese mensaje intimidante que envió por Twitter a Aníbal Fernández, que después se disculpó, pero que ha generado un revuelo desde el punto de vista político muy grande, así que un ratito vamos a estar hablando del tema. Pero vamos a arrancar con esto, porque atención que en este momento están en Washington toda la plana mayor del equipo económico, el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central Miguel Pelle y todas sus segundas líneas. Y ahora vamos a contar, ayer empezaron negociaciones con los equipos técnicos, tienen una reunión con Kristalina Georgieva, pero vamos a contar más allá de esto que se discute de las tasas de interés, de los punitorios que tiene que pagar Argentina por la magnitud del préstamo que sacó el gobierno anterior de Mauricio Macri, de 44.000 millones de dólares, y que la Argentina necesita refinanciarlo porque no puede pagar el vencimiento de 18.000 millones de dólares que hay el año que viene, y obviamente no puede caer en default el gobierno, pues si cae en default es la crisis total, es además de la corrida del dólar, una corrida bancaria que espiralizaría la crisis desde el punto de vista cambiario e inflacionario. Pero, ¿cuáles son en concreto, más allá de, insisto, de la negociación, de las tasas de interés, a ver cómo se va a refinanciar en un programa a 10 años, ya se sabe que va a ser eso, que va a tener 4 años de gracia y todo eso? ¿Cuáles son las tres cositas que exige el Fondo Monetario, que están clarísimas? Digamos, y no hay duda de que son las tres condiciones básicas que requiere el FMI, y la pregunta es si Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a aceptarlas después de la elección del 14 de noviembre. Porque son cositas que tienen un gran impacto político. Y de hecho uno ve cuál es la historia de la negociación de la Argentina con el FMI en distintos programas económicos que ha tenido la Argentina. Es el país récord de acuerdos e incumplimientos con el FMI. Y hay un libro muy interesante que acaba de publicar el sociólogo Juan Carlos Torres, que fue jefe o uno de los jefes de gabinete de ministros de Surruil, en realidad el jefe de gabinete de ministros de Surruil en el equipo económico del gobierno de Alfonsín a partir del 85 hasta el 89 era Roberto Frenkel, pero Juan Carlos Torres, que era sociólogo, se encargó, estaba en ese equipo, en el quinto piso del Ministerio de Economía, donde están siempre los ministros de Economía, y se encargó de publicar un libro en base a lo que era una especie de bitácora de todo lo que sucedía en ese gobierno en el aspecto económico. Fueron 4 años muy intensos a partir del lanzamiento del Plan Austral y las negociaciones con el fondo que venían antes del gobierno de Alfonsín con Greenspoon, que queda en el camino del 85 y llega ahí Juan Surruil. Es muy interesante porque los planteos y las negociaciones son casi calcados de lo que ocurre hoy. Porque más allá del cambio evidente que hay en el FMI y que ahora vamos a comentar, no solamente por Kristalina Georgieva, la titular gerente del FMI, que ha sido ratificada en su cargo, y esa es una buena noticia para la Argentina, sino por en general la visión económica del gobierno de Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Es una visión, si se quiere, menos ortodoxa de la economía, más neokeynesiana y demás. Más allá de eso, la línea del FMI suele exigir 3 cosas, y son las 3 cosas que está exigiendo ahora en la Argentina. Y van a ver cómo incluso en las últimas horas la economista jefe del FMI, que nosotros comentamos, que es una economista india muy interesante, se llama Geeta Gopinath, que tiene una visión muy neokeynesiana de lo que debe hacer el mundo para salir de la crisis, y ha criticado, por ejemplo, a los países europeos que necesitan más impulso fiscal, y ha hablado también de la necesidad de la redistribución de recursos dentro del fondo para los países menos desarrollados, que necesitan más ayuda económica por parte del FMI. Como a la hora de ver a la Argentina plantea lo que dicen todos los economistas, que la Argentina requiere de 3 condiciones básicas, y esas 3 condiciones, esas 3 exigencias están hoy sobre la mesa de la negociación entre Guzmán y el Fondo Monetario. La primera condición evidente es un menor déficit fiscal, la segunda es una menor emisión monetaria, y la tercera condición,
que en este contexto de inflación del 50% es un gran problema político para cualquier gobierno y en particular si se ratifica el 14 de noviembre la derrota electoral de las PASO, es una corrección cambiaria, una corrección del dólar. Respecto a la primera condición, que es el reclamo típico, la exigencia primera del Fondo Monetario en todo programa económico y en particular en el caso argentino, el menor déficit fiscal, Guzmán ya lo ha planteado el tema y de hecho lo planteó en el presupuesto 2022, el presupuesto que envió en medio de la crisis con Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Lo que sucede es que lo planteó silenciosamente y lo planteó de una manera muy abierta, donde hay ahora una interna feroz dentro del gobierno si hay posibilidades o no de cumplir la primera exigencia del FMI, que es un menor déficit fiscal el año que viene. Veamos la placa 1, que es el proyecto de presupuesto 2022 que envió Guzmán al Congreso. Ahí se plantea claramente que, dice Guzmán, este año el déficit fiscal va a ser de 4% del PBI y va a cumplir esto del 4%, muy probablemente sea menos del 4% del PBI, aún con el plan Platita y todos los anuncios que se hagan en las próximas semanas. Va a haber un déficit fiscal este año menor al 4% del PBI, recordemos el presupuesto fijaba 4,5, es decir, va a ser menor de lo que fijaba el presupuesto 2021. Y el año que viene, Guzmán dice un déficit fiscal de 3,3% del PBI. Pero ojo, que también plantea Guzmán reducir, la segunda condición del fondo, la emisión monetaria fuertemente, de 3,6% del PBI este año, que tal vez sea más en realidad, porque los números dan que la emisión prácticamente va a ser mayor al 3,6% para este año, a 1,8% la emisión monetaria el año que viene. Es decir, menor déficit fiscal y cortar más de la mitad la emisión monetaria para financiar ese déficit fiscal. Y el corazón de la reducción del déficit fiscal que está negociando Guzmán con el FMI, ya también lo desnudó Guzmán en el presupuesto. Un recorte fuerte de los subsidios económicos. Que si vos no haces nada con las tarifas, no es que los subsidios económicos se quedan en 2% del PBI como va a ser este año. Aumentan. Entonces, para reducir 0,6% del PBI los subsidios económicos, básicamente los subsidios energéticos, se requieren aumentos tarifarios importantes, sobre todo en sectores de clase media para arriba. Y eso es otro de los puntos fuertes de conflicto dentro del gobierno, porque obviamente en una economía que tiene 50% de inflación, después de un gobierno que probablemente pierda finalmente la elección de medio término, es muy difícil desde el punto de vista político. Pero el ajuste de Guzmán en el presupuesto del año que viene no tiene solamente el tema de los subsidios económicos. En este momento hay un revuelo enorme en las universidades, enorme el revuelo que se generó. Lo que pasa es que Guzmán hace todo de manera muy silenciosa, porque dicen desde las universidades que el ajuste que planteó Guzmán en el presupuesto 2022 es mayor al ajuste que planteó López Murphy en el 2001 con el recorte a las universidades. Y básicamente a las universidades grandes, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba. Hay mucho enojo con eso, tanto es así que Persic, el nuevo ministro de Educación, salió a decir que eso lo había hecho Trota, el ministro saliente de Educación. Y Trota salió a decir que no, que en realidad eso llegó, como obviamente llegó, desde el Ministerio de Economía. Bueno, el gobierno dice que lo va a modificar, que ese recorte incluso nominal del presupuesto para las universidades, no solamente real, sino nominal, se va a modificar en el presupuesto 2022. Pero son algunos de los puntos de mucho conflicto y de mucha tensión política que se genera para después del 14 de noviembre. Las primeras dos condiciones del FMI: reduzcan el déficit fiscal y achiquen a menos de la mitad la emisión monetaria. Para eso, insisto, no solamente está el tema tarifario de subsidios económicos, sino también recortes desde el punto de vista del gasto público que son fuertes y que van a impactar muy fuerte desde el punto de vista político. Y atención que uno puede plantear, bueno, todo esto se puede hacer de manera más solapada si la inflación es mucho mayor de lo que plantea Guzmán en el presupuesto. Pero ojo
que hay que ver cómo queda eso, porque el FMI está planteando para el año que viene un crecimiento de la Argentina que es la mitad de lo que puso Guzmán en el presupuesto. El FMI está planteando 2% de crecimiento para Argentina el año que viene y Guzmán puso 4%. Y en la discusión que seguramente hay en este momento entre Guzmán y los técnicos del FMI está: no me dibujes los números de la recaudación, decime cómo vas a ajustar el gasto público para que puedas reducir el déficit fiscal en un año donde no tenés ni el impuesto extraordinario a la riqueza, donde si bien tenés un número alto de proyección de precios de la soja, no vas a tener el boom que tuviste en el 2021, y donde obviamente vos mismo estás reconociendo que no vas a tener 50% de inflación como ayudín para la recaudación. El tercer elemento, la tercera condición fuerte, atención, que es el tema de la corrección del tipo de cambio, que uno ve la historia de las negociaciones con el fondo y está claro que el fondo no va a admitir, fíjense la placa siguiente, no va a admitir que vos sigas atrasando el tipo de cambio respecto a la inflación. Este año la inflación va a ser 49% final de año y el dólar oficial se va a haber movido este año 25%, lo cual obviamente se llama atraso cambiario, se llama el dólar oficial tratando de usarse como ancla de los precios de la economía. El FMI obviamente esto lo tiene pero al dedillo, y lo que te va a plantear y te está planteando en realidad es, bueno, decime cómo salís de este atraso cambiario y de la brecha de casi 90-95% de los dólares alternativos. Y ojo que no es fácil salir de esto, porque obviamente un aumento del tipo de cambio oficial de un solo día de 10, 15 o 20%, como se ha hecho en otras experiencias, por ejemplo en el 2014, con una inflación del 50%, podría significar un impulso inflacionario muy pero muy peligroso y muy difícil de manejar en el verano. Entonces, las tres condiciones que pone hoy el FMI, más allá de la voluntad política que pueda haber en Washington, son muy difíciles de digerir desde el punto de vista político. Finalmente, dame lo que ha sido las proyecciones del FMI para este año, Claudio, y nos metemos de lleno con este tema y ya vamos a hablar de los temas políticos que están dando vuelta. Bueno, hoy se conoció justamente en el informe anual, semianual, que hace el Fondo Monetario, qué está viendo para la economía argentina para el final de este año y para el próximo. Y si bien, por ejemplo, para lo que ve para este 2021, corrigió, ajustó hacia arriba la proyección de cuánto crecerá la economía, decía 6,4 y ahora dice 7,5%, ese número del 7,5% es inferior al que el gobierno oficialmente está reconociendo, que es el 8%. Pero la cuestión es para el año que viene, porque para el año que viene el FMI está viendo un crecimiento de la economía de apenas el 2,5% y Guzmán en el presupuesto puso 4%. Claro, pero ahí el tema no es saber quién le emboca el crecimiento del año que viene. El tema es que hoy, cuando te sentás con los tipos del fondo, te dicen, mirá, yo preveo para el año que viene 2,5 de presupuesto y sobre eso tengo una estimación de recaudación. Vos estás teniendo una estimación de recaudación que está inflada con tu crecimiento del 4%. Veamos cómo hacemos con el tema de inflación. ¿Cuánta inflación querés tener el año que viene? Y bueno, sobre eso vamos a ver si podés achicar o no el déficit fiscal. Fíjate ¿Cuánta inflación vas a tener el año que viene? Va a depender también de cuánto quieras mover el tipo de cambio. Fíjate que el FMI... Y la emisión monetaria. Entonces, atención que hay una discusión que es compleja desde el punto de vista político. En algún momento yo contaba en estas negociaciones que tenía, incluso antes de llegar de Zurruila al Ministerio de Economía, era el secretario de Planificación de Grispun, y claro, había que ajustar un déficit fiscal que era de 9 puntos del PBI, mucho mayor que el actual. Alfonsín obviamente no quería, había un problema en términos de salarios reales que tampoco quería ajustarlo a Alfonsín. Entonces el FMI decía, bueno, vamos a poner una meta de inflación el año que viene de 300%, porque esos eran los niveles inflacionarios en aquel entonces. Bueno, y desde el punto de vista político era una encerrona muy, muy difícil de manejar para el gobierno. En algo similar está hoy el gobierno. Y fíjense la declaración de Guita Gopinath, la economista jefe del FMI, donde está poniendo el punto, está diciendo las expectativas de inflación están desancladas en Argentina, en parte por la dependencia del financiamiento monetario en la Argentina. Te está diciendo, cortar la emisión monetaria, y obviamente la única forma de cortar la emisión monetaria es reducir el déficit fiscal, si no, no podés pagar ni las jubilaciones ni los sueldos. Es un tema muy, muy complejo. Está Javier Timerman. Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
¿Cómo ves esta encerrona desde el punto de vista de un gobierno que hay que ver cómo sale en la elección del 14 de noviembre, pero todo indica que puede salir debilitado, como salió de las PASO, y que tiene por delante un tema, más allá de lo que se vea en los papeles o en el Excel, un tema político complejo, que es implementar el acuerdo económico con el FMI, que va a tener, como decía, por lo menos estas 3 condiciones básicas. Yo estoy de acuerdo con todo el informe que vos diste sobre las condiciones que va a imponer el FMI. Lo que creo es que desde que se empezó a negociar con el FMI, desde la época de Alfonsín, yo no estaba en la universidad, pero bueno, desde la época de la Rúa, donde yo estoy más presente en este tipo de negociaciones, porque estoy en el mercado, la realidad es que siempre hubo un tema político muy fuerte, tema político que involucraba no solo a la política argentina, sino también a la política americana. Si vamos a la época de la Rúa, vos te acordás que el secretario del Tesoro en ese momento, O'Neill, no le quería prestar, decía, con la plata de los carpinteros, etcétera, etcétera, no le vamos a dar a la Argentina. Ahora seguramente termine pasando algo similar. Es muy importante la gestión de Mansur en Estados Unidos porque le da la credibilidad política que se necesita para cerrar un acuerdo, pero no porque este gobierno sea más un gobierno de coalición, sino porque siempre el fondo va a buscar. Y depende del tipo de cohesión política que haya y depende del tipo de apoyo que tenga Guzmán y los funcionarios que están en Washington ahora para cerrar un acuerdo que involucre lo que vos mencionaste, estas 3 patas que vos mencionaste, va a depender cuán flexible o no sea el fondo, porque el fondo también tiene sus tiempos. Vos ponete a pensar cuando se negoció con Grecia, no se podía llegar a un acuerdo, no se podía llegar porque los números eran impresionantes de la cantidad del déficit que tenían que reducir, pero bueno, cuando llegó el Banco Central Europeo y le dio la credibilidad al gobierno para poder negociar con el fondo, se cerró muy rápidamente. Entonces, los números son desafiantes. Ahora, ¿sabes lo que yo veo? Javier, discúlpame, ¿sabes lo que veo? Que tiene una imposibilidad grande el gobierno hasta que no resuelva su interna de qué es lo que quiere hacer. Lo que veo es un ministro de Economía que trata de ajustar las cuentas como se ha hecho este año de manera silenciosa, hasta que Cristina le saltó la ficha y lo cruzó con la carta, y que tiene un problema muy grande de expectativa para después del 14 de noviembre, porque va a tener que explicar efectivamente cómo hace para cumplir estas 3 condiciones que decía, y es una forma también de dar certidumbre hacia adelante. Si el ministro de Economía, o Alberto Fernández, en última instancia, que es el que va a quedar hasta el 2023, no lo sabemos el ministro porque también está muy cuestionado internamente, tienen la idea de pasar de largo, es decir, de ir a un acuerdo con el fondo sin explicitar bien esto que se está discutiendo y cuál es el programa, están en el peor de los mundos, como está ocurriendo hoy, que todo el mundo cree que hay un plan platita que es una explosión monetaria y en realidad es mucho anuncio, mucho juego para la tribuna política, en línea con los números del presupuesto y del acuerdo con el fondo, porque saben que no se pueden desviar demasiado porque estalla todo. Pero las expectativas del mercado es que va a estallar todo, por eso las presiones inflacionarias nuevamente y las presiones dolarizadoras. Bueno, lo que dijo, lo que estaba mencionando Claudio, que dijeron en el fondo sobre el ancla monetaria, que es, según el fondo, el único financiamiento genuino que tiene la Argentina, no depende únicamente de la voluntad de un ministro, o sea, depende de un montón de factores que tienen que ver, como mencionaste, con los subsidios, con un montón de formas de ajustar la economía, pero no ajustarla desde el punto de vista de, che, voy a ajustar, de hacer un plan coherente, ¿no? Y el fondo obviamente va a mirar estos números, va a mirar estos indicadores, la brecha. ¿Se puede crecer en una economía con este tipo de brecha? Entonces va seguramente a pedir incentivos positivos, porque hasta ahora lo que hemos visto, y yo creo que el fondo puede ayudar mucho en eso, y creo que es parte de la gestión de Guzmán con Mansur, es, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde el punto de vista positivo para aumentar la demanda de dinero, para cerrar esa brecha y que me dé financiamiento y oxígeno para poder yo despacio, sin que me
se me escape la inflación, ir reduciendo esta brecha, porque con esta brecha es muy difícil atornillar todo lo que tenés que atornillar para que no se te escape algo de todo. Entonces, creo que la llegada de Mansur a Washington, la reunión con inversores, lo que trata de dar es esa credibilidad que hasta ahora, obviamente con los bonos tradeando al 23%, no está en el mercado, y decirle al mercado, bueno, nosotros queremos hacer esto. Y cuando se den vuelta y le van a preguntar a Mansur, ¿y esto se puede hacer? Porque vos dijiste, Guzmán los números los tiene, sabe que esto tiene que corregirse de alguna manera, sabe que la plata hay que sacarla de alguna manera. Y bueno, y la pregunta, todos van a escuchar a Guzmán, me imagino, y después se van a dar vuelta y le van a decir a Mansur, ¿y esto usted cómo lo piensa ejecutar? Y ahí es donde el frente del todo va a tener que decidir. Es clave lo que planteás y lo que planteabas también respecto a cómo recuperás la demanda de peso, la demanda de dinero. Y eso lo recuperás con confianza. Y para recuperar la confianza tenés que explicitar cuál es el plan y qué certidumbre vas a dar respecto al déficit fiscal, la emisión monetaria y la política cambiaria el año que viene. Y para eso vas a tener que explicar qué negociaste con el FMI. No lo vas a poder hacer silenciosamente como este año, digamos, para que nadie se dé cuenta de cómo es el ajuste. Porque eso es lo que te va a dar más margen de maniobra, porque si vos recuperás la demanda de dinero, que los argentinos acepten un poquito más los pesos y que no con cada peso corran al dólar, bueno, vas a tener más margen de maniobra. Ahora, si vos no haces eso y no recuperás la demanda de dinero, bueno, y tenés un problema enorme. Digamos, estás en peor de los mundos, porque te vas a tener pesitos que no valen nada, y eso se va a acelerar después de la elección, seguramente, o en el verano, cuando cae tradicionalmente la demanda de dinero en la Argentina. Javier, ¿que querías agregar algo? Me voy al tema político. Lo que quería mencionarte es que generalmente cuando hay una crisis de esta naturaleza, en general en los países, lo primero que se hace es consensuar el discurso. Es muy importante. En Estados Unidos, cuando el dólar se caía en el mundo en los años 90, me acuerdo perfecto, el único autorizado a hablar sobre el valor del dólar era el secretario del Tesoro Rubin. Nadie más podía hablar sobre el dólar. Y esto es un poco lo que debería consensuar un poco el frente de todos. Bueno, ¿cuáles son mis voceros económicos para poder tener un mensaje consensuado y aumentar esa credibilidad que yo necesito para poder financiar los ajustes que va a haber que hacer y que creo que el ministro Guzmán los está haciendo sin los resultados, lamentablemente, porque falta esa pata de credibilidad y de confianza que solo los inversores pueden dar. Es clave lo que planteas y recuerdo también ahí en el libro de Juan Carlos Torre el tema de Surruil cuando llega al Ministerio de Economía, que Alfonsín le quería como parte del acuerdo con el radicalismo poner a Grispur de secretario de Planificación. Y el problema que tenía Surruil antes de lanzar el plan austral era que todos le decían que era un ministro de Economía sin poder ni autoridad, que es hoy lo que le pasa al ministro de Economía actual, yo diría transitiva también al propio presidente, ¿no? Es una discusión que hay respecto también al presidente, si tiene poder y autoridad respecto a cuál va a ser el rumbo. Pero bueno, Javier, gracias, muy amable como siempre. No, gracias, Maxi. Me voy al otro tema que está dando vuelta y que claramente, voy a decir dos cosas, está acá Luis Tonelli y ahora nos vamos a comunicar con Nick. Nick, además de ser un humorista y dibujante reconocido por todos y que está hace años trabajando en La Nación y en el mundo de las empresas y ha hecho humor político y hace todo tipo de humor, escribió este tuit, como otros que la verdad que no lo había visto: regalar heladeras, garrafas, viajes egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra del trabajo, esfuerzo, futuro por venir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo. Una opinión de Nick puesta en un tuit. Como puede hacerlo cualquier ciudadano en la Argentina, en el mundo, que tenga Twitter. Salió Aníbal Fernández a decirle: muchas escuelas y colegios de Ciudad de Buenos Aires reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela Colegio Hort. ¿La conocés? Sí que la conocés, o querés que te haga un dibujito. Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conocés? Claro. Yo, la verdad que eso lo vi cuando ayer se generó y no podía creer
no salía de mi asombro de Aníbal Fernández. Bueno, es el ministro de Seguridad. Es el ministro de Seguridad, ¿no? Primero, ¿cómo sabe que Nick tiene a sus hijas en la escuela ORC? Dos, ¿cómo el ministro de Seguridad lanza públicamente en una red social que está llena de fanáticos ese mensaje? Ese mensaje, yo siempre digo, la Argentina la verdad que ha tenido suerte, ¿no? Porque, y los que están en el poder y en lugares claves, sos el ministro de Seguridad, manejás el aparato represivo del Estado dentro de un sistema institucional y la democracia. Es decir, tenés los organismos de seguridad, tenés las fuerzas federales, tenés todo. Un ciudadano escribe un tuit y vos le recordás que la escuela ORT, más allá de si recibe subsidios, han dicho que no recibe, menor el tema, intrascendente el tema. El tema es que vos le envías un mensaje, la verdad es impresionante. Es impresionante. Yo ayer escribí un tuit y lo arrobé al presidente, a ver si el presidente decía algo respecto a esto. Porque esta es otra cosa, en las redes sociales aparecen anónimos, son todos muy valientes con el anonimato, ¿no? De un lado y del otro. Y son fanáticos, valientes. En general, la mayoría es buena gente, digamos, que se descarga sus broncas y expresa sus fanatismos políticos, digamos, en ese anonimato, algunos no y esto que lo otro. Nick tiene nombre y apellido, y muchos de los que participamos en esas redes, también estamos en los medios, también tenemos. Entonces yo lo arrobé no solamente a Aníbal Fernández, sino al presidente, a ver si el presidente tenía algo para decir respecto a esto. Bueno, salió a pedir disculpas a Aníbal Fernández, qué sé yo, no sé, si no pido disculpas, si se me caen los anillos y demás. Y nada más. Y nada más. Hubo un revuelo político enorme desde el punto de vista institucional, con la oposición pidiendo la renuncia del ministro. Ahora, me parece que ahí es fundamental cuál es el mensaje político institucional que da, porque yo entiendo que creen que vale todo en la campaña política y si del otro lado está Juntos por el Cambio y demás, pero estás ahora refiriéndote a un ciudadano que escribió algo y opinó algo que puede ser una estupidez, puede ser algo brillante y demás, pero vos no podés responderle con el mensaje que envías siendo ministro de Seguridad. Yo no sé si lo entiende Aníbal Fernández para qué llegó al Ministerio de Seguridad o llegó para esto en el Ministerio de Seguridad. ¿Querés aportar algo? Sí, información de último momento, Sí. tiene que ver con esto. Mansur, el jefe de gabinete de ministros, acaba de calificar como muy desafortunados los dichos de Aníbal Fernández, pero me quedo con las disculpas que presentó. Dijo Mansur, bueno, cortando de cuajo la posibilidad de pedirle la renuncia. Y lo que nos dicen fuentes del gobierno es que Alberto Fernández también ya tomó la decisión de rechazar esta exigencia de la oposición, que además lo debilitaría mucho, ¿no? Respecto a pedirle la renuncia a Aníbal Fernández. Otro de los que salieron a cuestionarlo es Leandro Santoro, que estuvo hace algunos días con nosotros. Dijo, no me gustó lo de Aníbal, cualquier referencia a los hijos es inaceptable. Bueno, está Cristian Suoni, que está Nick. Nick, ¿cómo andás? ¿Qué decís tanto tiempo? Hola, Maxi, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Tanto tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo con Nick. Hemos participado juntos en el colegio, en el Buenos Aires. Bueno, ¿cómo estás? Y me imagino un poquito abrumado, digamos, con todo esto que explotó. Obviamente, jamás te lo podías imaginar. Sí, te estaba escuchando atentamente, Maxi, hiciste un muy buen resumen. Y yo sigo asombrado, o sea, lo sigo escuchando y me asombra cada vez más, como el primer momento que lo vi ayer a la mañana, el tuit del ministro de Seguridad. Tuvo 24 horas y hoy salió a decir unas disculpas condicionadas, ¿no? Como diciendo, bueno, si ustedes lo interpretaron así, cuando es una amenaza clara de difusión de datos de privados de menores de edad, y además justificando, los titulares estaba recién ya en los portales, justificando prácticamente, diciendo, bueno, pero él nos agrede. O sea, acá hay vía libre porque si un humorista gráfico nos agrede, esto se justifica. Yo todavía no puedo salir de mi asombro que no puedan entender algo tan simple como la simetría del poder, ¿no? O sea, una persona como yo, un simple ciudadano de a pie con un lápiz y un papel de un lado, y el poder del Estado del otro, justo además el ministro de Seguridad, que es
la persona que tiene que velar por la seguridad de todos nosotros, que tiene que trabajar para todos, no para una sección, para una fracción, a la que si nos votan les regalamos cosas, y si ustedes no nos votan, usamos el poder del Estado, los datos privados, los datos de menores para amedrentarlos y callarlos en sus expresiones que puedan vertir en las redes. A mí me parece un caso llamativo, y por algo ha tocado tan fuerte la fibra de la sociedad, ¿no? Porque yo no hice más que salir en un par de medios, pero acá evidentemente la gente, la oposición se ha movilizado como poquitísimas expresiones del gobierno nacional. Recién escuchaba lo de Mansur, un poquitito tibiamente lo de Santoro, pero es como, acá no pasó nada. Bueno, es una equivocación, es un tema menor. Me parece que no toman nota, ¿no? Y la sociedad sí ha tomado nota de todas estas cosas. Ayer en una editorial también lo comparaban un poco con la foto de Olivos, relacionada a las elecciones anteriores. Pero yo sigo sin poder creer que no vean gravedad en este tema, ¿no? En un solo tuit pone información falsa sobre los subsidios, menciona a menores en un tono intimidatorio, en un tono típico pseudo mafioso, como diciendo, mirá que yo sé, es de tus hijos. ¿A quién se menciona siempre cuando uno quiere enviar un mensaje raro? A tu familia, a tus hijos. Mirá que yo sé que están en el colegio. Y desde el Estado, que disponen de todos nuestros datos, y el ministro de Seguridad, que tiene acceso a la AFI y a la Secretaría de Inteligencia. A mí me parece... ¿Tenés idea de cómo, más allá de que Nick hace dibujitos, dibujitos, lo digo en buen tono, digamos, son muy preciados los dibujitos de Nick, todos te piden dibujitos de Nick, sos amigo de Nick, bueno, por favor, puedo conseguir para empresas, para instituciones y demás, más allá de que en algún momento, no sé si para la cooperadora, el ahorro, o lo que fuera, vos has hecho dibujitos, has puesto en la red de dibujitos. ¿Tenés idea cómo llega Aníbal Fernández a la información de que vos tenés ahí a tus hijas? Maxi, no tengo la menor idea, y me parece que es una buena idea pedirle al ministro o a Mansur o a alguien del gobierno porque que salgan a explicar, por favor, de dónde obtienen esa información, ¿no? No estaría bueno que el ministro de Seguridad, en vez de pedir unas pseudo disculpas en condicional, salga a decir cómo obtiene esos datos de menores de edad y utilizarlo de forma intimidatoria para contra alguien que piensa distinto. Sí, sería interesante, ¿no, Maxi? No sé vos qué pensás. Claro, el otro tema es, ahora vamos a hablar, ¿no? Ha salido obviamente la oposición a pedir la renuncia del ministro, hay unos tuits del expresidente Macri, lo vamos a dejar para después porque yo creo que más allá de la disputa política, ¿no? Porque todo se justifica, si no, miren, están juntos por el cambio detrás, la cuestión electoral y demás, yo lo digo bien claramente porque aparte me pegan de todos lados, justamente mis tweets en las redes sociales no tienen la repercusión que tienen los que están de un lado y del otro, porque no tienen tampoco tienen la definición y el fanatismo y la contundencia que tienen. Hay muchos que han salido en las redes a decir, pero ¿qué dicen eso de Aníbal Fernández? Mirá, Macri está con la causa de espionaje con los familiares de Lara San Juan, además de la causa de espionaje a su propio funcionario y demás. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Lo estoy diciendo con todas las letras, digamos. Pero alguna vez dije que no hay que investigar y que tiene que avanzar la justicia en esas causas de espionaje de Macri. Ahora, esto es un funcionario que es el ministro de Seguridad con un ciudadano común que puede haber expresado, creo que por ahí Aníbal Fernández dice, ni que nos pega siempre, nos critica, no sé cuál es la frase, si está por ahí. Es mi función, Maxi. Es mi función. Es tu función y es tu derecho, como el derecho de cualquier ciudadano, digamos, ¿no? De poder hacerlo, de hecho, en las redes sociales. Ahora, la respuesta es una respuesta que vos sentiste directamente un mensaje, digamos, donde el tipo envía un mensaje. Bueno, evidentemente no lo sentí yo solo, ¿no? Ya te digo, por algo me parece esta reacción de la sociedad, ¿no? Miles de mensajes en las redes sociales, la repercusión que ha tenido. Me parece que la sociedad se ve así como con la foto de Olivos
sintió estos personajes pueden hacer cualquier cosa, acá ya se pueden meter con cualquier tema, inclusive con nuestros hijos, inclusive con información privada, tirándola en una red, como decís vos, llena de fanáticos, porque acá también el problema es, creamos un país roto, donde hay fanáticos de un lado y del otro, donde a mí me da miedo. Mis hijas hoy me preguntaban, ¿qué hago? ¿Voy al colegio? ¿No voy? Una lloraba, otra estaba triste. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mirar para un lado, para el otro? Entro rápido, entro corriendo, va a pasar un auto. En un colegio judío, en un país donde tuvimos 2 atentados gravísimos y con un gobierno que tiene un tufillo antisemita. Entonces, toda esta combinación de cosas, la verdad, a mí particularmente me asusta y yo creo que también por eso toca la fibra de la sociedad. Claro. No, y es el otro tema que decís, más allá del cargo en sí de Aníbal Fernández, ese es el otro tema, digamos, de que sobre todo aquellos que están en lugares de mucha exposición pública y en cargos políticos que generan además, Aníbal Fernández no es cualquier funcionario, es un funcionario también que genera pasiones, así como genera odios, genera amores y gente que lo sigue muy fervientemente. Bueno, en todas las sociedades, fíjense lo que ha pasado también en Estados Unidos con los seguidores de Trump y demás, hay gente que está desequilibrada y que de alguna manera exponer a un ciudadano que además tiene una exposición pública como es tu caso, y en particular a tu familia, bueno, puede generar que cualquier, entre comillas, loquito, no quiero usar ese término porque me parece que no corresponde, bueno, que en algún momento pueda generar algo que obviamente nadie quiere y que generaría un daño terrible más allá de la cuestión personal, ¿no? ¿Querés preguntar algo? Sí. Dijo Maxi, vive agraviando el gobierno, dijo Aníbal Fernández después de todo el conflicto, y sostuvo que no fue más que un debate, Nick. Pero lo que te quería preguntar es, después de estos tweets, espera un segundo, Sí. a ver, tengo el tape de Aníbal Fernández. ¿Lo tenés ahí? A ver, mira. Si hay algo que de las muchas cosas que creo que hago bien es redactar. La redacción es muy clarita, no dice otra cosa que un debate que estamos manteniendo con él con el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo. Él ofreció en algún momento que le hicieran llegar los datos de su escuela y les dibujaba la escuela. Y yo lo que dije, te hago el dibujito. Nada más, se agotó ahí, no tiene nada. Da la sensación de que su respuesta viene a partir de una crítica que hace el propio Nick, de lo que es la campaña del Frente de Todos. Espere. Yo espero. Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que él sentía que eso era una amenaza a sus hijos. Eso es muy grave. Con lo cual, no se me caen los anillos. Me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar esa cosa. Sobre todo porque están los chicos. Para mí los hijos, las casas, las mujeres son templos. No se mete con esa cosa. Yo jamás me metería con el hijo ni el mío, ni el de tuyo, ni el de nadie. Lo han hecho con los míos. No haría con nadie porque... ¿No lo sintió intimidatorio, ministro, el mensaje? Por lo menos Nick lo tomó así, de esa forma. Bueno, si él lo tomó así, ¿sabes qué hace un caballero? Pide disculpas. Te vas a morir. Pero no fue a raíz de una crítica, como recién le mencionaba el colega, a raíz de lo que tiene que ver con la estrategia económica del gobierno o del lineamiento económico del gobierno. Viene su respuesta después de la crítica de Nick. O sea, ¿molestó este tuit que al fin y al cabo... No es la primera vez que debatimos con Nick. Muchas veces. Él nos ha agraviado, me ha insultado 20 veces y yo no recurría al mismo método que él. Pero hemos debatido un montón de veces, que no, porque somos tontos, no podemos debatir entre nosotros. Ahora, si él sintió que eso podía ser un tema que lo preocupara porque están sus hijos de por medio, no se tiene que dudar eso. No se ¿qué te van a caer los anillos porque pida disculpas? No, es honesta mis disculpas. Pedí, le mandé un mensaje, pero que vaya, si yo no tengo... Bueno, ahí está Aníbal Fernández. Nick, ¿querés agregar algo? No sé si te envió un mensaje con el tema de las disculpas, además de lo que dijo esto públicamente. Está clarísimo lo que dice, ¿no? Sí. En ningún momento se muestra arrepentido, desvía el tema por el lado de los subsidios, que no tiene nada que ver, no hace mención al tema gravísimo de dónde saca la información de mis hijas, lo reduce a que yo me siento amenazado. Toda la sociedad salió a repudiar este hecho y no sigue sin darse cuenta de la asimetría de poder. Ellos son el Estado, ellos disponen de todos nuestros datos y no pueden usarlos
para meterle miedo a las personas que piensan distinto. Y justamente eso no es un debate, digamos. Justamente la idea que tiene Aníbal Fernández, que es un debate político, qué sé yo. Puede ser que haya debate político entre barrabravas con ese tono, digamos, ¿no? En algunas esquinas, pero ese no es un debate. Y considera además que yo hago comentarios de índole política, eso es un insulto hacia él y son agravios hacia él. No toman dimensión, no lo toma el ministro, me parece que no lo tomó Mansur, y sigo esperando algún mensaje del gobierno que dé explicaciones de dónde tomó el ministro los datos privados de menores. Está clarísimo. Nick, te agradezco, como siempre, ya nos vamos a encontrar. Hace tiempo no nos vemos. Gracias, Maxi, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Cristian Sonic. Bueno, este tipo de cosas, ahora sacándolo del plano que estábamos mostrando, sino desde el punto de vista del escenario electoral, es tirarse tiros en los Es quemar pies. 5 ataúd, ¿no? Sí. La verdad que no se entiende en una persona con semejante, ¿no?, experiencia en el Estado. Es cierto que es Aníbal Fernández, que tiene su personalidad y no es la primera vez que tiene este tipo de críticas y declaraciones respecto, ¿no es cierto?, al periodismo o respecto a personas críticas, nada más, ¿no?, como fue el caso de Nick. No es desafortunado, esto es algo que raya, digamos, con lo que nosotros pensamos que es la democracia, con lo que nosotros pensamos que es la libertad, ¿no? Me parece que ese es el punto, no es, uy, qué mal que estuvo, ¿no?, qué desafortunado, no fue lindo, no se trata de esta cosa, es una cuestión muy grave. ¿Cómo está redactado el tuit? Es claramente intimidatorio, más allá de lo que uno haya querido decir, ¿no es cierto? Porque, por un lado, es el ministro de Seguridad, sabe muy bien que cuando está poniendo el colegio y dice, ¿lo conoces? Está diciendo, yo tengo información, ¿no es cierto? Y esto no puede quedar, digamos, desconocido por alguien como Aníbal Fernández. Yo sugiero que a todos los funcionarios les saquen el tuit. No, y además, es una cosa ahora, de no tiene ya yendo supergol. al plano político, también es cierto que el gobierno, cuando lo pone a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, en teoría para hacer un trabajo al estilo Bernie a nivel nacional, digamos, mostrarse más duro yo creo también en la política, contra el delito un y demás. disciplinador es. Claro, pero también está corriendo los riesgos, Por tipo de supuesto, riesgo, por digamos, supuesto. De hecho, por eso Alberto Fernández lo tenía Pero por supuesto, sí, en el sur alejado. En el carbón. Sí. Cuando vos estás en problema en el gobierno, ¿no es cierto? Y vos estuviste mencionando a los gobiernos radicales y bueno, vos sabés bien que bueno, yo estuve por ahí, ¿no es cierto? Realmente es un ambiente muy nervioso, ¿no?, de mucho nerviosismo. Y cuando vos tenés que romper el cristal para sacar este tipo de personajes, ¿no? Digo, personajes y personaje. Un personaje porque él es él y cómo se lo interpreta, ¿no? Es un disciplinador, es alguien que viene a poner orden, no solamente en el tema de seguridad, con los intendentes, es una persona con predicamento político y hoy con una personalidad muy pero muy fuerte, donde en el gobierno está esta idea de los intendentes no me trabajaron el territorio. Ahora, todo esto, digamos, esta situación de tensión absoluta, focalizarlo por un tuit de Nick, ¿no? Sí. Parece realmente, como decían, ¿estás nervioso? ¿Qué te pasa? Sí, otros que salieron, viste que está el grupo este de WhatsApp, Nuestra Voz, que están los 200 empresarios más importantes de la Argentina, desde Galperín, de Mercado Libre, hasta, bueno, algunos muy opositores como Echevere, pero están los 200 de donde el poder real. Salieron muy duros también, consensuaron un discurso en la tarde de ayer. En un país democrático y republicano, un ministro de Seguridad de la Nación haciendo abuso de poder y usando información personal confidencial para amedrentar a un ciudadano constituye una flagrante violación de los derechos humanos, dijeron, y exigieron la inmediata decisión presidencial sobre este tema tan delicado. Sí. Lo que está claro, digamos, yo siempre le pregunto, ¿no? Y ahora le voy a preguntar a los participantes ahora del diálogo que vamos a tener, si este es un gobierno fuerte o un gobierno débil. En general, todos coinciden, creo que Patricia Bullrich estuvo el otro día acá, hasta Patricia Bullrich, que ha hecho campaña de que, ojo, que el gobierno se lleva todo por delante, el autoritarismo y demás, está diciendo este es un gobierno débil. Maxi, y lo que se está discutiendo después es cómo hace el gobierno los próximos 2 años después de la elección para enderezar la situación y si va efectivamente a llamar al diálogo político y si la oposición, si ratifica en las PASO, va a estar
tentado o no de ir a ese diálogo Totalmente. político. Esto pasa como con los machirulos, yo creo que debiera ¿no? haber ese Sí, diálogo obvio. político, digamos, más allá de que Ahora, la oposición obviamente acercarse al gobierno, si te han votado contundente en contra del gobierno, es todo un se riesgo. Pero yo dificulta. quiero... Ahora, este gobierno, porque es impotente, es prepotente. Claro. Es como con los machirulos. Bueno, ahí está el punto. ¿Viste? ¿Cómo siendo desde la debilidad, donde efectivamente se te anima hasta el último intendente del país, que sale a decir cualquier cosa del presidente o lo que sea, y eso no ocurría cuando había un gobierno fuerte en el kirchnerismo y demás, ¿cómo salís con la prepotencia? Eso es lo que no se entiende. Sí. Bueno, en general es una reacción típica machista, ¿no? O sea, en la impotencia se reacciona con la prepotencia. Ahora, esto es un gobierno con personas, ¿viste?, con mucha trayectoria. Acá el problema es, en las elecciones que vienen, ¿cuál va a ser el resultado? Porque si el resultado llega todavía a ser peor que las PASO, uno tendería a decir que no, realmente es un incentivo, inclusive para la oposición, para no negociar, ¿no? Entonces ahí tenés un grave problema, un grave problema. Dame un ratito respecto a lo que ha pasado el fin de semana largo, Estrada. ¿Tenés algunos datos del fin de semana largo? Sí, datos de la CAME justamente que dan cuenta de lo que puede llegar a venirse en materia turística mirando hacia el verano, porque fueron récord las cifras que se conocieron después de estos 4 días seguidos de prácticamente de vacaciones. 4.200.000 turistas se movilizaron por Argentina, gastaron en total, según la CAME, 17.700 millones de pesos. Para tener en cuenta en cantidad de turistas, es un 47,7% más que el mismo fin de semana de 2019, obviamente previo a la pandemia. Cantidad de turistas, no monto gastado, porque en monto gastado casi que cuadruplica, obviamente, con la inflación respecto de aquel año. El gasto diario de cada turista, 2.700 pesos cada uno por día, obviamente, y también llamó la atención los registros, los números que aportaron cada localidad respecto de la ocupación hotelera. Fíjate, provincias como Córdoba, Mendoza, entre 95 y 100%, y ahí la lista podría engrosarse con localidades tanto al norte del país, digamos Tucumán, Misiones, como en localidades ya más al sur, como Bariloche, ocupación completa de hoteles, y lo que ocurrió en la costa, un poco por debajo de eso, pero también llamativamente, digamos, en términos de una gran ocupación del 90% en el caso de la costa atlántica, pero con Mar del Plata, por ejemplo, prácticamente a pleno. Así que te diría, Maxi, que mirando hacia lo que va a pasar en el verano, con gente que obviamente no va a poder salir del país porque el dólar está cerca de los 200 pesos, y bueno, vamos a tener unas vacaciones de verano, obviamente, con números muy importantes, pero atención después con los costos, ¿no? Porque el otro día hablábamos acá de cómo se habían disparado los precios del turismo aquí en la Argentina, y lo que nos decía Lamens era que por lo menos en lo que era el previaje, donde el Estado directamente subsidia, que iban a, digamos, a estar atentos a que aquellos proveedores o aquellos prestadores que aumenten por arriba de la inflación, lo iban a sacar del previaje. Pero bueno, los números son... ¿Qué está pasando con el dólar a esta hora? Bueno, después del fin de semana largo, el viernes no hubo mercados, el lunes tampoco. ¿Qué está pasando en este día hábil cuando está todo el equipo económico en Washington? El dólar paralelo está 50 centavos arriba, 185 pesos. El contado con liqui está intervenido, está súper intervenido, está en el mismo precio que del último día, que el jueves de la semana pasada, 176, Maxi, pero el dato de este mediodía tiene que ver con la fuerte baja del precio de los bonos de la deuda argentina, caídas de entre 3 e incluso 4%. Habían empezado con bajas más pronunciadas al comienzo de la mañana, y esto tiene que ver con la expectativa justamente de que... Sí, lo que pasó con el fondo, que salió una versión de Bloomberg diciendo que no habían acordado el tema tasas de interés. El gobierno dice que eso se va a encaminar, que van a ir al directorio a discutirlo. Sacaron un comunicado del G24, que hay países importantes, están India, Brasil, México, Colombia, que tienen cierta voz política, pero poco peso desde el punto de vista del directorio del FMI, y no están el resto de los países grandes, digamos, ¿no? Obviamente los países europeos, Japón, Estados Unidos, que tienen más peso, que son determinantes en el directorio del FMI, y eso es lo que está generando mucho ruido desde el punto de vista de qué puede pasar con el acuerdo con el fondo. Ahí desde el Ministerio de Economía dicen que hay que prestar atención a lo que ocurra en la reunión en la cumbre del G20 de fin de mes, donde va a estar Alberto Fernández, ahí en Roma, y que ahí habría, digamos, el respaldo definitivo
sobre la baja de la tasa de interés, que fue lo que ayer se puso justamente como información o como versión de la agencia internacional de Bloomberg, de que no habría respaldo del fondo para llegar a esa medida. La reunión de Guzmán con Cristalina Georgieva será hoy a las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde, cumbre, hora argentina. Hora argentina. Reunión Cristalina Georgieva Guzmán. No va a participar Mansur de eso. En principio no, porque Mansur no, digamos, desde Economía solamente me ratifican que va con inversores. Que va a reuniones con inversores, Mansur. Sí, Mansur con inversores y Guzmán el viernes también con inversores. Bueno, ahora vas a contar qué pasó con Máximo Kirchner y la reunión con jefe de bloque de diputados que no terminó bien, donde se está buscando un poco ese acuerdo político. Fíjense el tema del plan Platita, lo que decimos hasta ahora, ¿no? El plan Platita hasta ahora, más allá de lo que contamos el otro día, de una serie de iniciativas como el más importante, el tema de la suba de las asignaciones familiares, pero también la jubilación anticipada para aquellos que tienen 30 años de aporte, o el plan de blanqueo para trabajadoras en el servicio doméstico, que parte del sueldo lo pague el Estado para aquellos que blanquean. Más allá de esas cosas que pueden estar bien orientadas y no tienen mucho peso desde el punto de vista presupuestario, sí ha habido una serie de iniciativas que han hecho cierto ruido respecto a quiénes están orientadas esas iniciativas, si están orientadas hacia los sectores de menores recursos o si hay una filtración hacia sectores de clase media para arriba. Una es los subsidios de turismo previaje, que ya hemos comentado que es un beneficio muy importante también para el sector turístico, que está por debajo todavía del nivel prepandemia y que recién empezó a hacerse pie fuerte a partir de este fin de semana, pero estás poniendo hasta 100.000 pesos por adulto que gasta hasta 200.000 pesos en turismo. Es decir, está yendo a una persona que viaja a Ushuaia, a Bariloche, a Misiones, que hace turismo y que puede beneficiarse de un subsidio relevante. Acá lo explicó Lamen, parte de ese subsidio vuelve en la actividad turística, tiene el efecto multiplicador en la actividad y en el empleo, pero bueno, muchos decían el fin de semana, hablan un poco del tema de turístico y hay un subsidio del Estado hasta de 100.000 pesos a una persona que está haciendo turismo en cualquier lugar, puede ser turismo de primer nivel, en un lugar de la costa o en Bariloche o en cualquier lugar del país. No fue este fin de semana porque esto empieza a partir ahora de noviembre y diciembre, nosotros lo aclaramos, pero primer tema. Otro de los anuncios del paquete de campaña, suba del piso de ganancias, que nosotros dijimos es fundamental porque se reabrieron las paritarias con el 45%, si en una parte se lo iba a quedar el Estado. Pero acá, en esta segunda ronda, estás apuntando a trabajadores de entre 150.000 y 200.000 pesos, estás apuntando a trabajadores industriales, en algunos casos, por ejemplo, todos los obreros de la industria automotriz y demás, que están en un sector hoy, lo que sería un sector medio de trabajadores en blanco, 1.200.000 personas, los puestos de trabajo de mejor calidad en la Argentina. Otro de los anuncios del paquete electoral. Subsidio, bueno, esto no es un anuncio, pero es algo que ocurre todo el tiempo, y que el propio ministro de Economía ha dicho que va filtrándose a sectores medios altos y altos, los subsidios a las tarifas de luz y gas, lo que está en discusión, y seguramente va a ser el argumento del gobierno para el descongelamiento después de las elecciones o entrado el año que viene. El argumento va a ser que se va a buscar proteger a los sectores de menores recursos, pero que fue el argumento un poco que dio el ministro de Economía cuando cada vez que habla del tema de subsidios energéticos, que hay una filtración muy importante de esos subsidios a sectores medios para arriba. Y otro de los anuncios, esto ya no del sector público nacional, sino de Kicillof, que generó mucha polémica, es el tema de los subsidios a los viajes egresados. Algunos salieron a decir, pero están criticando a los chicos que se van en un viaje egresados en la escuela pública,
y por otro lado no están diciendo nada del subsidio a la gente que va a Bariloche de 100.000 pesos en los previajes y demás. Ojo que este tema tiene que ver también con la tasa de graduación, y en el 10% más pobre de la población, el 43% termina el secundario entre 18 y 24 años, ¿no? Los que terminan el secundario, el 10% más pobre, a los 18 años está un poco arriba del 30%. Pero el último estudio del Ministerio de Educación del 2019, entre 18 y 24 años, es decir, terminan más tarde, hay hasta 43%, es decir, solo 4 de cada 10 terminan el secundario, y el 10% más rico, entre comillas, para el INDEC, el 90% termina el secundario. O sea que, de nuevo, estás anunciando algo que yo creo que habría que haber atado básicamente a cumplimientos de refuerzo educativo durante el verano y otras cosas. Ya lo hemos discutido esto, pero ojo que también estás apuntando a los que terminan, y los que terminan, en todo caso, por ejemplo, esa es la grieta. 6.000 millones de pesos, 6.600 millones de pesos, dalo si querés en efectivo al 10% más pobre de los que están en el secundario para que no abandonen la escuela. Maxi, dalo como una especie de beca contra el boletín, sí. Es decir, como un refuerzo especial al 10% más pobre. Hay 1.000 iniciativas. Ahora, que Maxi, dar incentivos ahí abajo, dar plata ahí abajo, vos tenés un problema, ¿no? Que directamente a veces se va el dólar porque compras en el supermercado, ¿no? Y el supermercado es la fuga. Lo ideal sería dar a la clase media que genera valor agregado, ¿no es cierto? Porque contratas personas, contratas un profesor, haces el jardinero, ¿no? Ahora, claro, es un problema ético ahí, ¿no? Cómo el gobierno está ayudando a los que pueden. Sin embargo, los que pueden generar más valor agregado. Bueno, o sea, es un tema económico. Todo genera valor agregado. Digamos, sí, no, el trabajo pero yo digo, es valor agregado. Sí, pero digamos, si vos compras en el súper, el tipo de la fuga directamente. Hay solamente un eslabón. Sí. ¿No? ¿Entendés lo que te digo? En cambio, en los otros hay muchos eslabones que vos estás activando desde sueldos un poquito mejores. Pero claro, ¿cómo explicás eso éticamente, no? Sí, todavía está pendiente lo más fuerte para los sectores de menos ingresos, y vamos a ver cuándo lo anuncian, porque hasta ahora ha quedado, digamos, en la discusión interna, me imagino que lo van a anunciar las próximas semanas, el IFE de 15.000 pesos para 3 millones de personas, el bono de 6.000 pesos para los jubilados que ganan la mínima o dos veces la mínima, y algún refuerzo para la UH o planes sociales, más allá de planes sociales que tuvieron la suba del mínimo del salario mínimo y se ajustaron con eso. Claro. Pero eso que va al sector más abajo, hasta ahora no ha llegado, no ha digamos. Ahora todo conecta con la credibilidad, Maxi. ¿Cómo? Todo conecta con la credibilidad, ¿no? Porque digo, tanto la cuestión económica, que si no tenés credibilidad, no estabilizás el dólar, ¿no es cierto? Y esto pega contra la inflación, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos. Y desde el lado de vista político, bueno, toda esta situación donde... Vos viste que el hipervicepresidencialismo es también subgobernabilidad, ¿no? Parece un juego de palabras. ¿Por qué? Porque la gran incertidumbre es cuál es el rumbo del gobierno. ¿Va a poder tener a Alberto Fernández para llevar sus posturas? ¿Cómo va a quedar después de las elecciones, no? Y esto de entrada, lo comentamos cuántas veces aquí, que una coalición que está descangallada, que no tiene conducción clara, donde todo es tironeo, donde Cristina tiene el Twitter y Alberto Fernández tiene el cajón, ¿no es cierto? En situaciones como esta, es muy, pero muy complicado porque vos tenés que dar credibilidad tanto para mantener el dólar estable como para ir a negociar a Washington, ¿no? Quédate unos minutitos, por favor, porque quiero hablar un poquito del tema de máxima reunión de bloques que tiene Carlitos González Prieto. Están Sergio Abrevaya, que es del GEN, y está también Jorge Donofrio, que es del Frente de Todos. Gracias a los dos por atendernos. Gracias a vos. Abrevaya, le pedí que me averiguan. Abrevaya es del GEN y de Juntos por el Cambio, pues Margarita es en provincia candidata. En la Ciudad de Buenos Aires también han hecho un acuerdo en Ciudad de Buenos Aires. Así es, integra Juntos por el Cambio en los 2 distritos. Bien. Y en 2 distritos más también. Bien, a ver, empiezo por Donofrio. Gracias por atendernos a los dos. Bueno, ¿cuál es la idea hasta ahora de esto de lo que se ha denominado el Plan Platita? Yo digo, por ahora mucho no hay, más allá de los anuncios. Sí hay un gran revuelo respecto al sentido del programa en medio de la campaña electoral. A ver, en principio creo que ya el título es descalificativo, ¿no? No hay un plan platita ni una medida que alcance
solamente para elecciones, estamos planteando temas de fondo que tienen que ver con recuperar el mercado interno, con recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, y esto tiene que ver no solo con acciones directas con los que menos tienen, sino fundamentalmente con cuestiones que se tienen que dar el debate a partir de los próximos días, como por ejemplo la transformación, el puente que queremos crear entre los planes sociales y el trabajo genuino y definitivo. Me parece que ese círculo virtuoso que queremos poner en marcha desde el gobierno requiere de consenso, requiere de una discusión profunda, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que propender es a que haya empleo registrado. El proyecto de ley que se ha presentado también no solo habla de la transformación de los planes sociales en empleo genuino, sino también ese puente para todos aquellos que están hoy con un empleo informal, conocido en negro, también que las pymes puedan tener la posibilidad de registrar a esos trabajadores. Claro, ese proyecto, nosotros comentamos acá y anticipamos también que se presentó la semana pasada, claramente es un proyecto que se va a discutir y sería muy bueno que se discutiera y hubiera un consenso político después del 14 de noviembre, como va a ocurrir alrededor de ese proyecto y que se aplicara en los próximos años. Yo me refería básicamente, digamos, a los anuncios, bueno, muchos con un tinte electoral de corto plazo, digamos, de ahora, de tratar de ver si se mejora. Algo que por otro lado es que nosotros lo venimos diciendo desde el principio de año, ha habido una licuación muy grande de ingresos de jubilados, de planes sociales, de salarios públicos por la inflación este año. Sí, a ver, termino la respuesta. Sin ninguna duda venimos de 5 años y pico, casi 6, de una catástrofe donde se ha perdido el salario real, donde los trabajadores han perdido contra la inflación, y esto ninguna duda. Tampoco nos vamos a quedar en la explicación de que algunos números macroeconómicos se están dando bien, porque eso no le llega todavía al bolsillo de la gente. Ahora, estamos convencidos que el camino pasa por recuperar trabajo. No hay ninguna solución mágica que no sea trabajo, producción, que podamos exportar, que podamos recuperar el mercado interno. Y esto es lo que se está trabajando fuertemente. Abrevaya. A ver, yo creo que sin duda el camino son las últimas palabras que dijo, pero no es lo que ha hecho el gobierno, ni es el modelo de los últimos, diría, 15 años. El problema serio en la Argentina es que no valoró la producción y el trabajo. Valoró, en todo caso, que el Estado se presente permanentemente a resolver los problemas poniendo plata, en vez de al revés, de cobrar menos impuestos y permitir que las pymes, sobre todo, que son las que dan trabajo y que además más fácilmente distribuyen la riqueza, sean las que prosperen. El cierre en la época de Cristina hasta que terminó el 2015 fue casi de 10.000 pymes, con Macri 20.000, y ni quiero decir la cifra de Alberto Fernández. Es decir, llevamos una cifra, algunos desde el 2008 dicen, otros desde el 2011, tremenda de cierres y pérdida de un esquema de trabajo o de producción que la Argentina tiene que tener. Así que el Plan Platita, cuyo título lo puso Golán, lo que hace es lo inverso, lo que hace es cómo voy subsidiando por abajo en lo que ellos llaman la recuperación del poder adquisitivo, pero no cómo voy resolviendo el problema concreto de las pymes de poder desarrollar y dar trabajo. Si vos recorres, en el caso nuestro, la ciudad de Buenos Aires, y le preguntás a cada pyme, ¿por qué no da trabajo? Te dice, en esta situación ni loco, prefiero atender con mi mujer el comercio antes que dar trabajo porque la situación económica de presión del Estado es tremenda y no hay manera de que me pueda desarrollar. Así que me parece que esto es lo que hay que resolver. Estamos proponiendo algunas medidas como puede ser el monotributo joven, es decir, que no tenga que pagar por lo menos una manera de salir de los planes sociales y poder legalizarse y quedar cubierto sin tener que pagar el monotributo por 2 años, aunque sea. Es decir, este tipo de medidas, que la pyme además tenga la posibilidad de contratar con una movilidad mayor para que no escore rápidamente ante cualquier situación económica y no pueda contener la cantidad de trabajadores. Esto es lo que hay que evaluar, un cambio en Argentina tremendo. Ahora, en el caso del feudalismo argentino representado por el kirchnerismo, se han puesto a evaluarlo ahora y las medidas siguen siendo las mismas, las del siglo XIX. Te doy plata para que
sobreviví, la disfrazan de mercado interno, pero no hay una Argentina productiva en el modelo económico de este gobierno. A ver, les hago una pregunta respecto a qué puede pasar después del 14 de noviembre, ¿no? Pues yo siempre digo, bueno, ¿qué pasó después de agosto del 2019? Macri también perdió, tuvo una paliza electoral, sabía que no iba a ser reelecto y también tomó medidas desde el punto de vista de tratar de mejorar el ingreso de la gente, ¿no? Que también estaba licuada con la inflación del 50%. Redujo el IVA, subió el piso del impuesto a la ganancia. Bueno, una serie de medidas que además generaron también una inyección de emisión monetaria y salir del programa que venía con el Fondo Monetario. Pero mirando más adelante, digamos, ¿no? Yo creo que hoy lo que le pasa al actual gobierno es peor, digamos, porque anuncia muchas cosas, pero tiene menos margen de maniobra del que tenía, obviamente, Macri, porque a Macri le quedaban 4 meses. Al gobierno le quedan 2 años por delante. Entonces tiene que estar pensando también cómo hace después del 14 de noviembre para que no se desbande todo, digamos, para que la cosa se encauce. Y básicamente no se dispare la inflación y licúe todavía más todo lo que estás poniendo, que por ahora es poquito, por algún bolsillo. Pero mirando para adelante, le pregunto a Onofrio, digamos, ¿cuál es el plan para tratar básicamente de ordenar la cosa, bajar la inflación y que pueda haber una mejora del ingreso real de la gente junto con el empleo? ¿Está definido en el gobierno cómo se sigue después del 14 de noviembre? Absolutamente, Maxi. Primero, la gran diferencia con Macri, que Macri terminaba su gobierno y nosotros todavía tenemos 2 años y pico más por delante para sacar a la Argentina y ponerla de pie. Estamos saliendo de una pandemia, que esto obviamente nadie lo puede negar. Ahora, estamos absolutamente convencidos que, discutiendo las cuestiones de fondo, esto no se arregla con más emergencia, no se arregla como en los 4 años anteriores, que se pasaron de 270.000 planes sociales a casi 1 millón. Esto se resuelve con trabajo genuino. Y yo entiendo la posición de Sergio, que lo mira desde su distrito. Ahora, la ciudad de Buenos Aires no es el resto de la Argentina. Yo te puedo contar hoy la realidad del Parque Industrial de Pilar, donde hace 2 años atrás parecía un territorio fantasma, con carteles de se vende, se alquila, y hoy no hay construcción que se alquile, y hay más de 100 proyectos de factibilidad en el municipio presentados para seguir construyendo y ampliando. Y eso significa mano de obra. No es cierto tampoco lo que nos quieren vender, que para poder beneficiar a las pymes tenemos que restarle derechos a los trabajadores. Al contrario, vamos a seguir en el camino de reconocer derechos, de sostener derechos y fundamentalmente un Estado que va a estar al lado de cada una de las pymes para que pueda producir y pueda trabajar. Y para eso tenemos que animarnos también, además de estas cuestiones que planteamos, a discutir una nueva matriz impositiva. Tenemos que pensar un Estado donde lo más fácil no sea aumentar los impuestos para cumplir con las obligaciones, sino fundamentalmente ayudar a los que producen a que cada vez produzcan más y más eficiente. Abrevaya. A ver, primero, nadie cree que tengan que cercenar los derechos de los trabajadores. Lo que en todo caso se busca es un formato que le sea fácil o le sea posible a una pyme. ¿Y ese cuál es? Y es el modelo de la UOCRA, por ejemplo, o el modelo brasilero, en el cual un seguro se hace cargo de esa indemnización. Perdón, Sergio, una pequeña interrupción, porque no quiero hablar arriba tuyo, siempre una pequeña intervención nada más. Y seguramente no creo que vos penses así, pero algunos que comparten tu espacio están hablando de eliminar indemnizaciones, de reducir jubilaciones, de ir más allá en la edad jubilatoria, y eso es cercenar derechos. Y lo de la UOCRA es un ejemplo de un trabajo que es estacional, que tiene comienzo, que tiene fin, es un convenio colectivo que no es aplicable al resto de los trabajadores. Bueno, volviendo, yo creo que la propuesta que va orientada hacia el modelo brasilero o el de la UOCRA, que efectivamente lo hace porque es estacional, pero que me parece que es perfectamente pensable o se puede proponer en general, esta es la idea general que se tiene, esa búsqueda de un modelo que permita mantener los derechos de los trabajadores, pero que no cargue sobre la espalda de la pyme, porque el problema ha sido
para la pyme cómo responder al trabajador, que además la pyme en general es la que más cerca está, el dueño de la pyme es la que más cerca está del trabajador, porque estás a un tris, sobre todo en esta década, de quedar como un trabajador o fuera del sistema. Así que sin duda es así, pero me parece que hay que buscarlo. Me parece que el modelo que se tuvo hasta ahora no responde a los planteos que vos hacés de producción y trabajo, que ha sido al contrario, ha sido un modelo de subsidio que no permite la producción y el trabajo. Y que este modelo, que es cierto que también lo repitió Macri, viene sobre todo desde el 2003, con momentos gratos porque existía muchísimo dinero que venía de la soja y después con momentos muy malos porque se acabó la plata. Bueno, me parece que la Argentina tiene que debatir el modelo productivo que puede cumplir y que puede dar trabajo, porque fue siempre el de la industria privada el que más y mejores salarios pagó. Así que en esto, si estamos de acuerdo, es lo que tenemos que buscar. Ahora, tenemos que escuchar a las pymes, y te aseguro que las pymes te hacen este planteo. El problema es cómo resuelven afrontar el pago de la indemnización, que yo creo como vos, no es un derecho que tiene que hacerse el Senado, pero hay que buscar un modelo como el brasilero o como el de la UOCRA que permita a la pyme afrontarlo. Y el tema impuestos, te lo dicen todas las pymes, no dan más con los impuestos. Entonces, me parece que el modelo, digamos, hacia adelante, con una transición que va del subsidio a la ayuda a la producción, quitándole impuestos, es el que tenemos que discutir. Y esa Argentina me parece que es posible. Yo celebro que tengamos muchas coincidencias. Lo único que espero que en el futuro, cuando los dos compartamos cámara, no venga un Twitter de alguno de arriba que les prohíba seguir avanzando en esas discusiones. Bueno, ¿hay algún acuerdo? Sí. Ojalá pase los dos lados. De los dos lados te lo tomo también. Bueno, el problema es que estamos hablando entonces con dos palomas, digamos, ¿no? Con lo que se conoce en esto de la política, de los alcoholes y las palomas. Era la pregunta que les quería hacer respecto a después del 14 de noviembre. Y empiezo con Abrevaya. Yo le hago toda la pregunta, se la hice el otro día acá también a Patricia Burri. ¿Este Abrevaya para usted es un gobierno fuerte en este momento o un gobierno débil? Yo creo que es un gobierno débil buscando recuperar la fortaleza, porque está parado en gobernadores en mayoría a lo largo de la Argentina, o sea, que es débil porque minó su legitimidad o su credibilidad, pero no es débil en relación al poder estructural de la Argentina. Y sobre esa base está tratando de recuperarse, por eso me parece que está Mansur de jefe de gabinete, que en mi opinión es de los peores, junto a Infran, representantes del feudalismo argentino, que de hecho por eso resolvió rápidamente, sin ayuda del comité científico, cómo levantar la pandemia, está bien, pero cómo tirar dinero. Sí, pero esos son los que ven pasar los gobiernos, digamos. Lo que yo los conozco desde que estábamos en la década del 90, a principios, veían pasar los gobiernos. Era como era Pichetto hasta que cruzó al lado de Macri, digamos. Pichetto veía pasar los gobiernos y estaba siempre como jefe de bloque y qué sé yo, desde la 125 al memorándum con Irán, digamos, Pichetto veía pasar todo. Digamos, hasta que se le ocurrió saltar con Macri. Pero bueno, ¿por qué voy a esto? Porque mirando para después del 14 de noviembre, si la visión de la oposición y en general todo lo que le pregunto dicen eso, digamos, es un gobierno débil, está viendo cómo se apoyan los gobernadores, en lo que sea. ¿Cuál es la idea después del 14 de noviembre? Porque quedan 2 años, digamos, ¿no? Y está claro que gobierno débil en Argentina en medio de una crisis económica es un problema, digamos, del cual solo se sale si hay un consenso político más amplio, digamos, para tratar de encaminar las cosas. Yo creo que el consenso va en torno a estas leyes que decíamos hoy de producción y trabajo. Lo que busquemos tiene que ser en esos términos y ahí está la Argentina que se puede recuperar. ¿Será fuerte el gobierno si accede a una agenda como esa? Me da la impresión de que puede volver a perder, así que hay enormes probabilidades de que la Cámara de Diputados sea conducida por la oposición, por Juntos por el Cambio, y lo mismo que se equilibre el Senado. Así que sin duda va a haber que buscar soluciones para la Argentina de consenso de ambos lados. Don Onofrio. A ver, yo no creo que sea ni un gobierno débil, ni un gobierno despótico, es un gobierno conformado por una coalición diversa, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho empuje y que no tengo ninguna duda de que vamos a sacar esto adelante, pero además con una firme convicción que es la construcción de consensos. Y para esto basta con ver lo que fue este año 2021, más de 70 leyes que se han sacado por consenso y en un año electoral.
Espero que el año 2022, y no me considero una paloma por esto, sea un gran año para la Argentina, un gran año de debate, que no va a ser un año electoral y que realmente podamos construir y construir en serio. Esto es lo que necesita la Argentina de nosotros. Los argentinos no nos quieren ver hablando de los problemas de los dirigentes, sino tratando los problemas de ellos. Así que la invitación que está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para luego de las elecciones es sentarse a discutir, a ponernos de acuerdo, que seguramente tenemos muchísimas cosas para ponernos de acuerdo y sacar el país adelante. A ver, espera un segundito, porque hay una noticia de último momento. ¿Cuál es la noticia que tenés de último momento? A ver si podemos también titularla con los graf. Tiene que ver con una decisión de la provincia de Buenos Aires de flexibilizar las condiciones para que los alumnos pasen de grado, pasen de año, algo que ya habían hecho el año pasado con la pandemia, pero ahora vuelven a ponerlo en el eje de las decisiones que tienen que ver con la educación. Insisto, ahora, dice la crónica, habrá más instancias de recuperación de contenidos y una mirada más contemplativa orientada a que los alumnos no repitan, Maxi. Ahora, con también más recuperación de contenido, digamos, con más tiempo en el aula, en el verano. ¿Cómo es eso, digamos? Sí, porque hasta ahora tengo entendido que los de último año no pueden repetir en provincia de Buenos Aires. No lo sé. Sí, creo que nunca se repite el último año. Igual, de todos modos, a lo que se apunta con esta medida es a que haya más recuperatorios, a que haya más clases para recuperar contenidos que se han perdido. Es hacernos cargo de una dificultad que existió este año y el año pasado y que de alguna manera hay que subsanarlo. Ahora, y que tenemos un daño muy grave en la educación por lo que ha pasado, no hay ninguna duda. Hay que ponerse a trabajar y tener medidas creativas para poder sacar esto adelante. Ahora, Donofrio, perdóname, Maxi. Sí. No, digo, también no es casual, pregunto, o no tiene nada que ver con la cuestión electoral, porque, a ver, la semana pasada nos desayunamos con que van a financiar a los chicos para que se vayan de vacaciones justo en la edad en que empiezan a votar, empiezan a sufragar, a elegir. Estimado amigo, ahora, si estamos en octubre, si no hablamos en octubre de cómo vamos a cerrar el año, me parece que, o sea, lamentablemente... Pero usted dice que no tiene nada que ver con una cuestión electoral esto de flexibilizar a los chicos de cuarto año para que pasen a quinto, de tercero a cuarto. Para eso están ustedes que pueden calificar y pueden analizar las medidas. No, pero todo lo que veo es un gobierno que está tomando medidas para recuperar contenidos que no se han podido desarrollar hasta el día de hoy. Yo ahí lo que veo, Donofrio, por eso le pregunto, y sería bueno que realmente esto me imagino que tienen conciencia de esto, que la gente, más allá el tema de la flexibilización de pase de año, que se viene flexibilizando en general todo, porque los chicos están con también dificultades de alcanzar contenidos y demás, obviamente lo que ocurrió con la pandemia el año pasado, este año y demás, pero en general, sobre todo en los sectores más humildes, menores recursos, que dependen más todavía de la escuela pública, lo que están pidiendo, más allá de las flexibilizaciones, que son buenas y sirven para que el chico no se vaya del sistema de educación, digamos, que son buenas para reducir esta tasa de deserción que yo contaba de abandono, que los chicos del 10% más pobre, en términos a los 18 años, terminan el 35% de lo que ingresaron al secundario. Es decir, prácticamente 7 de cada 10 o 6 de cada 10 abandonan el secundario. Ahora, eso es muy cierto, Maxi. ¿No ven que la gente está pidiendo, la gente está pidiendo más horas de clase, más educación? Ábrame las escuelas de más tiempo en vez de flexibilíceme todo. Eso es cierto, pero decime que parte de la resolución habla de flexibilización para que los alumnos pasen de grado. ¿Cómo? La resolución no dice eso. No, por eso por eso le preguntaba a Carlos, no sé si tiene la resolución Estamos ahí. Analizando un cable, una noticia, un cable periodístico y no estamos analizando la resolución. La resolución en ningún momento habla ni de flexibilización ni que para los alumnos pasen de grado. ¿Qué dice la resolución? Por eso buenísimo que lo tenemos acá, diputado. No quiero pecar de hablar algo de memoria y que no lo tengo acá conmigo, pero lo que se estuvo hablando hasta ahora tiene que ver con la recuperación de horarios, con la recuperación
de contenidos, que haya más exámenes, que haya más posibilidades. Los que terminaron quinto año, obviamente no van a ser aprobados solamente porque terminaron, sino que no se repite y se van dando los contenidos que quedaron pendientes. Esto es lo que se está, darle más facilidades a los chicos para que no lo abandonen. Es más, lo que se está haciendo en muchos distritos es ir casa por casa a buscarlos y decirles que tienen otra oportunidad y darles las facilidades para que lo puedan hacer. Obviamente lo vamos a discutir con alguien del Ministerio de Educación o del Ministerio de Educación de la provincia o la ciudad. Pero ese tema que es cierto, que no es de ahora, de que los chicos en el último año en provincia no pueden repetir, y creo que es una norma tanto en el sistema público como en el privado, porque es algo que se dicta para todas las escuelas. Yo la verdad que no lo encuentro motivo, digamos, no le encuentro razón. Digamos, me parece que, qué sé yo, que hay que tratar de que los chicos estén contenidos en el sistema educativo. Sí, encuentro razón. La razón es una cuestión de infraestructura. El Estado argentino tiene un problema enorme en todas las jurisdicciones de que no tiene la infraestructura necesaria para que sean todas las escuelas doble turno en el sistema público, por ejemplo, ¿no? Y que si te repite una cantidad grande de chicos, bueno, puede haber infraestructura para que estén esos chicos más los que vienen de los años anteriores, ¿no? Pero bueno. Maxi, si me permitís. Sí, te diría que además esto ocurre, confirmaremos cómo es la resolución, ojalá sea de las mejores intenciones, pero en definitiva hace años que la Argentina viene asistiendo o viendo cómo cae el nivel del sistema educativo, y lo hemos visto en los últimos años cómo se publicaron los casos en los cuales no se conseguía trabajo porque no estaban capacitados para ello. Me parece que las claves de esta era son evaluación, mejorar el sistema educativo. Evaluación es central. Ha habido siempre una resistencia enorme por la evaluación y es una de las claves para entender dónde estamos parados y, por supuesto, la asistencia al chico para que pueda pasar. Nunca hacerlo pasar porque lo hacemos por decreto. Si esto ocurriese, lo confirmaremos, pero si esto ocurriese sería una catástrofe más agregada al sistema educativo. La educación tiene que ver con que vos aprendas las herramientas que te permiten en la vida poder, por ejemplo, trabajar y algunas cosas más. Y eso implica que vos, como Estado, midas si esto está ocurriendo, porque si no lo tenés que ayudar a esa persona a lograrlo. La deserción escolar es una clave en contra de esto y tiene que ver con la pobreza, con una enorme pobreza en una Argentina que cambió enormemente. Así que son dos caras de la misma moneda que tenemos que atacar. Nunca hacerlos pasar de grado simplemente porque nos parece que es bueno o los ayuda como un incentivo y sin que rindan un verdadero examen y que demuestren que tienen el conocimiento necesario, ¿no? Bien, gracias a los dos, muy amable. Donofrio, Abrevaya, gracias a los dos. ¿Tienen ahí la resolución? Ahora vamos a contar un poquito, a ver si podemos leer la resolución. Sí, lo que le dan, y la detallamos. Maxi, es más posibilidades de pasar de grado, ¿no? Promocionan las materias sin ir a final, si no llegan con los puntos tienen otra instancia de recuperación y después, cuando ya estás, que repetís, te dan la posibilidad de cursar en febrero, marzo y abril. Lo que hace la resolución, en definitiva, es incentivar que no se... Eso está perfecto. Para un segundito, estoy comentando algo. Eso está perfecto, digamos. Sí. No, es extender lo que se dio el año pasado por la pandemia. Justamente se le dieron facilidades a los alumnos para que pasen de grado de año. Sí. Es extender lo del año pasado a este año y normalizarlo recién en el 2022, porque se entiende que este año también estuvo cerradas escuelas por la pandemia. Entonces, se les facilita pasar de grado a los alumnos. Y la educación extra, digamos, de horas extras, ya sea fines de semana, en el verano y demás. Sí, pero como decían recién el diputado, es otro proyecto. Este simplemente lo que dice es facilitar pasar de grado o año a los alumnos por el tema pandemia, que es lo mismo que estuvo vigente en el 2020. Ahora, después, el otro proyecto es... Claro, pero el tema es si lo facilitás junto con el apoyo escolar, digamos. Claro. Si le facilitás abriéndole el fin de semana para que vayan y puedan aprender los contenidos que no pudieron aprender. Y bueno, y después verás cuál es el examen o la evaluación. Sí, pero si le das más contenido de hora, yo creo que básicamente lo que está demandando... No, esto es facilitar porque vos flexibilizás justamente la evaluación. Se la hace más fácil. La evaluación, el pase, bueno, claro, eso no es me parece que no es la idea, qué sé yo. Esta parte del proyecto es eso. Después hay otro proyecto que habla de extender la
las clases a diciembre, incluso los sábados, pero ese era el otro proyecto que recién comentaba el diputado. Que también está desde el gobierno de la provincia de Claro. Buenos Aires. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la provincia de Buenos Aires para que pueda aclararlo, porque esto es muy importante desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años con la educación. Luis, un poco lo que hablábamos, ¿no? de este tema, gobierno débil, gobierno Gobierno prepotente, gobierno débil, ¿no? Bueno, y crisis económica, digamos. ¿Cuál es la fórmula después del 14? Mira, la verdad que a mí me gustaría que si el gobierno pierde las elecciones, lo haga por poco. Si gana, va a ganar por poco, ¿no es cierto? ¿Vos crees que hay una chance de que den vuelta a la elección? Siempre en política hay una chance, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Vidal, que en el 2015, en otro contexto y favorable a ella, sumó 1.200.000 votos más desde lo que fue la PASO a la general, ¿cierto? Ganándole a Aníbal Fernández, que no había perdido casi ningún voto de esa interna con Julián Domínguez. Es un mito que Aníbal Fernández expulsó votos. Ahí los peronistas, tanto como los no peronistas, son incorregibles. Lo que se ve en estas elecciones, Maxi, lo habíamos adelantado, es que no hay un trasvasamiento de votos desde el oficialismo a la oposición. La oposición más o menos sacó la misma cantidad de votos, pero sí hubo mucha cantidad de gente que o no fue a votar, o votó en blanco, o se dispersó en muchos partiditos de 1,5, que no pasaron el umbral del 1,5, que son partidos a veces ligados a los intendentes, lo cual, obviamente, imagínate la visión conspirativa del gobierno, ¿no? Hay posibilidades, en política siempre hay posibilidades. Ahora, en este contexto de bufa, uno diría que no, ¿cierto? En este contexto donde quizás los intendentes no movilizaron mucho para no quedar ellos como perdedores. No podemos saberlo eso. Pero hay posibilidades. Concretamente, lo que yo te preguntaba es que se da una dinámica compleja, digamos. Por eso, sí. Donde Ojalá pierda por poco. el gobierno, si pierde, como perdió en las PAS y demás, va a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un acuerdo con el fondo para hacerle el trabajo al que viene en el 2023? La historia argentina te lo dice, de hacer ¿no? un ajuste y demás. Y la oposición va a decir, ¿y qué? ¿Me voy a acercar al No, por gobierno? supuesto. ¿Me voy a acercar al gobierno? Por eso cuando digo, para mí lo ideal es acaba de que perder y pierda quedar- por poco. Ah. Es difícil no dejar embarazado por poco, ¿no? A alguien. Pero tiene que perder por poco, porque si pierde por mucho, vos viste lo que pasa. Bueno, la historia argentina nos dice. O sea, la marcha peronista es todos unidos si vamos a triunfar, si vamos a perder, ¿viste? Si no ves un panorama complejo dentro de las pujas internas también. Pero por supuesto, si la hubo cuando, viste, las cosas iban más o menos bien y se pensaba que se comía en el mundo, imagínate ahora cuando existe ya la posibilidad, ¿no es cierto?, de una crisis económica tremenda, vos sabés lo que es el dólar. Bueno, ya sabemos todo eso. No, es el diagnóstico, Maxi, que hacen dentro del mismo gobierno también. Cuando vos hablás en off con importantes figuras del Gabinete Nacional, creen que incluso ganando la elección en la provincia de Buenos Aires por algún puntito, la guerra entre los espacios después de noviembre va a ser tremenda. En off, dentro del mismo gobierno, son conscientes de estas tensiones y que es muy difícil también arreglar lo que ya está tan roto. No, claro. Ahora, Carlos, el fracaso en las urnas moderó lo que era, viste, la avanzada camporista. Y Cristina Fernández, más que intervenir el gobierno, rompió el vidrio y sacó a los tradicionales del peronismo, ¿no? Que después mandan Twitter como esto. Sí, es cierto eso, es cierto. No es una intervención de la Los que cámpora. no pudieron entrar inicialmente en el acuerdo con los gobernadores y demás, O sea, entraron ahora, digamos. Guado de Pedro pierde poder respecto a cuando entra Mansur. Sí. Porque Guado de Pedro es el que maneja las relaciones con las provincias. Y entra Mansur, que es un provinciano, que los tiene no en el WhatsApp, ¿viste? En todas las redes los tiene. Sí, Alberto Fernández hubiese querido sumarlo antes a Mansur junto con los gobernadores y en ese momento no lo podía por la. Sí, pero por vos el viste veto que en de realidad era la ensoñación de avanzar sobre el territorio con la cámpora. Bueno, eso se terminó. Luis, gracias, como siempre, un muy placer, amable, un placer. Luis Tonelli. A ver, ¿qué está pasando con dos cosas? La vacunación de chicos entre 3 y 11 años, tengo entendido que ha empezado ya en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Y el cóctel de AstraZeneca, parece que hay un cóctel de no sé si de pastillas, ¿cómo es? Para, en vez de la vacuna contra COVID. ¿A quién tenemos, por favor? Sí, está, bueno, y sí. Está el doctor Ricardo Tejero. Doctor, gracias por atendernos, ¿no? En el Hospital Piroano. Doctor, ¿cómo es primero el tema de la vacunación entre 3 y 11 años? ¿Esto se está haciendo con Sinopharm y ya se están aplicando las vacunas? Sí, ya se están anotando los chicos. Me parece que es una buena noticia tener una vacuna para los pacientes pediátricos.
En provincias se están anotando todos los chicos a partir de los 3 años y en Cava aquellos chicos que tienen algún tipo de persistencia, algún tipo de enfermedad de base que puede provocar que evolucione tórpidamente COVID. Tenemos que tener claro que lo más importante de todo es lograr primero la vacunación completa con 2 dosis de toda la población de riesgo, los adultos y todo. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos solo un 53-54% de la población vacunada con 2 dosis. Entonces tenemos que enfocarnos a eso. En las últimas semanas disminuyó la cantidad de dosis que se van aplicando porque, lógicamente, no se está acercando la gente a darse la vacuna. Y esto puede ser producto porque estamos viendo una disminución de circulación y este tipo de cosas que son buenas noticias a veces afecta al hecho de que el paciente se acerque para ser vacunado. Doctor, la vacuna de Sinopharm que se está aplicando a menores de 12 años, ¿es una vacuna segura? ¿Por qué no se utiliza, no están autorizadas para menores de 12, por ejemplo, Pfizer, que ya han llegado también una cantidad importante al país? No, bueno, ustedes saben que Pfizer, la FDA la acaba de aprobar para mayores de 5 años, no es que no estén aprobadas. Lo que pasa, la vacuna de Sinopharm es una vacuna segura, con una plataforma muy conocida para nosotros, porque las vacunas a virus muertos o virus inactivados, tanto la vacuna para polio como Salk, vacuna para hepatitis A, son muchas las vacunas que utilizamos con este tipo, entonces sabemos que son seguras y realmente demostraron tener una buena protección, pero por eso es que están aprobadas en este grupo de chicos, ¿no? Claro. Y las de Pfizer y Moderna se siguen utilizando para chicos entre 12 y 17 años. En nuestro país sí, todavía sigue utilizando para esos grupos de chicos. Y para adultos, obviamente. Está bien. Y esas son vacunas también que en la Argentina no han mostrado efectos colaterales, efectos secundarios. Todas las vacunas tienen algún efecto, pero en general son menores. En general los efectos secundarios que vemos son locales, dolor, malestar, quizás decaimiento, ese tipo de efectos. No han demostrado efectos secundarios importantes. Bien, eso doctor. Decimos y... Sí. Perdóneme, ¿qué es este tema del cóctel de AstraZeneca? Bueno, hay varios medicamentos en estudio y esto han demostrado que disminuye la replicación viral. Quiere decir que si uno tiene contacto con el virus, este virus no va a poder multiplicarse, entonces uno no va a hacer una enfermedad grave. Inclusive nosotros en el Hospital Pirovano, como centro de investigación, también estamos en una investigación de un laboratorio donde cuando se hace el diagnóstico inmediato en un paciente que en este momento tenga alguna enfermedad persistente, se le da una medicación para que no avance la enfermedad. ¿Pero qué es un comprimido? ¿Cómo es eso? Son comprimidos. Son comprimidos, en general son 2 tomas diarias, por un tiempo acortado, más o menos 5 días aproximadamente. O sea, ya se está experimentando también en la Argentina con ese cóctel. Sí. El mundo está atrás de conseguir el tratamiento adecuado y también las medidas preventivas, porque esto básicamente es para que no avance la enfermedad. Es prevención, de alguna manera, en aquel que tiene contacto con el virus. Y finalmente, doctor, el tema de la tercera dosis. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, ustedes saben que ya la Organización Mundial de la Salud se pidió y dice que aquellos mayores de 60 años o todos aquellos que tienen alguna enfermedad persistente y fueron vacunados, oncológicos, tratamientos inmunosupresores, enfermedades crónicas, deben recibir una tercera dosis para poder llegar al nivel adecuado de protección, porque va disminuyendo la protección en esas personas. No porque las vacunas no sean adecuadas, sino porque los mayores de 60 años, como los que tienen enfermedad persistente, respondemos distinto, no respondemos tan potentemente a la vacuna. Entonces, con el tiempo va disminuyendo la protección. Es a eso que se refiere la tercera dosis. Pero nosotros tenemos que estar pensando todavía en completar los esquemas y llegar a la población completa con segundas dosis. No, está bien, pero por ejemplo los grupos etarios mayores de 70 en la Argentina tienen ya prácticamente vacunación con 2 dosis el 85%, es decir, muy elevado.
y hay gente que tiene 2 dosis y tiene más de 80 años, por ahí la segunda dosis ya se la dio, no sé, en mayo, es decir, ya hace bastante tiempo. La recomendación todavía no está definido si en la Argentina se va a aplicar para esas personas una tercera dosis y cuándo. Y para fin de año se estaría discutiendo para favorecer la tercera dosis, que también otro de los grupos son los grupos de personal de salud, por el alto riesgo que tiene por el contacto. Pero sí, para fin de año se estaría definiendo la tercera dosis en esos grupos. Hoy no tenemos apuro porque ustedes están viendo que la circulación viral disminuyó muchísimo. Nosotros, si bien estamos esperando una ola por las nuevas variantes, no la estamos viendo. Y realmente la disminución quizás sea el mejor momento desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Hoy Carla Bisotti dijo justamente que se está evaluando y se va a definir antes de fin de año la dosis de refuerzo y que lo que se está evaluando justamente es dar esa tercera dosis una vez que se cumpla un año de completado el esquema para la gente que haya recibido. O sea, cuando se cumpla un año de que te dieron la segunda dosis, ahí te darían el refuerzo. Es lo que están evaluando, es lo que dijo Bisotti, que se va a definir antes de fin de año, como está diciendo el doctor. Pero dejaría pasar bastante tiempo si dicen que... no sé, doctor. Sí, más o menos esa es la idea. Hacer un refuerzo al año de tener al año. Más o menos, promedio. Sí, está bien. Hay países que lo están haciendo a partir de los 8 meses. Está bien. Nosotros estamos definiendo. Pero para el fin de año eso está definido. Muchas gracias, doctor Tejero, como siempre, muy amable. No, por favor, hasta luego. Buenas tardes. A ver, rápidamente, mostrame un móvil. Está uno de los móviles en el centro de vacunación, a ver por cuál podemos pasar. Fabián Rubino, a ver, está en uno de los centros de vacunación para menores de 3 a 11 años. Fabián. Así es, Maxi, estamos en Tecnópolis, esto es en la provincia de Buenos Aires, del otro lado de la General Paz. Aquí vos fijate, hay un batallón de nenes que obviamente no ha ido a la escuela porque han sido anotados por su papá para recibir la primera dosis de Sinopharm. Son 1000 los inscriptos aquí en este lugar. Te digo, acá ves y escuchás desde aplausos hasta... Se nos cayó. Está en el otro Leo Godoy, en otro vacunatorio. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Y estamos en el otro vacunatorio dispuesto por la ciudad de Buenos Aires para comenzar esta etapa que tiene que ver con la vacunación de los chicos de 3 y 11 años. Es aquí en la rural y también en la usina del arte. Hoy se han entregado 3.070 turnos. Son para chicos, como te contaba, de entre 3 y 11 años, pero que tienen comorbilidades. ¿Sí? Se pueden anotar a través de la vacuna, a través de la página de la ciudad. Y allí, mirá, aquí en la rural van a ser vacunados hoy 1.890 chicos y en la usina del arte 1.180. Bueno, la inscripción sigue abierta, se pueden acercar, tienen que venir. Los padres tienen que venir con los niños, es decir, siempre acompañados de un adulto de mayor de 18 años y traer los certificados que muestren que tiene algún tipo de comorbilidad. Y bueno, y una vez adentro allí le van a dar la vacuna de Sinopharm, que es la que está habilitada aquí en la ciudad para este tipo de vacunación. Gracias, Leo, muy amable. Vamos volando la tanda, ya volvemos. Bueno, sí. Después te pido una fotito. Sí. Bueno, 7 de la tarde, Cristalina Georgieva, que quedó ratificada al frente del FMI, ayer comunicado del FMI, comunicado de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también apoyándola, quedó ratificada, pero un tanto débil. Recordemos, esto era con el Doing Business, el informe del Banco Mundial, que hace 3 años se habría retocado para beneficiar a China en el ranking de competitividad y de clima de negocios, y la acusación era que la propia Georgieva, que era una funcionaria importante del banco, había hecho esos retoques para beneficiar a China. Bueno, la discusión, que era un escándalo en Washington, fue saldada ayer cuando el directorio del FMI ratifica su apoyo a Georgieva, dice que no hay motivos para desplazarla, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también sale a apoyar a Georgieva, decir que Georgieva por lo menos
para rato, para lo que resta de este año, que es lo que le interesa a la Argentina, porque era la principal aliada, entre comillas, de Guzmán y Alberto Fernández en la negociación. ¿Qué van a hablar hoy a las 7 de la tarde Guzmán con Georgieva? 3 capítulos, 19:01, le empieza la reunión, sí. Capítulo número 1, Guzmán pidiéndole una baja de la tasa de interés de los créditos que está cobrando el Fondo Monetario Internacional y que no deberían exceder el 1%. Esto es lo que le va a plantear y lo que está en gran duda de última hora por lo que ayer trascendió de la agencia Bloomberg. Punto número 2, el compromiso, eso es lo que le van a pedir a Guzmán, de aquí en adelante de reducir la brecha cambiaria. El fondo lo que quiere es que haya una reducción que hoy se está ampliando. De hecho, la brecha cambiaria, bueno, quiere que disminuya esta diferencia entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Y el punto número 3, Maxi, tiene que ver... Ese tema de la brecha cambiaria es todo un problema porque obviamente el fondo te dice, bueno, hace un plan, mostralo y demás para ver si baja el techo, pero lo que está diciendo también es subir el piso de esa brecha y eso es lo que se llama una devaluación del tipo de cambio oficial. Con una economía que tiene 50% de inflación es un problemón, porque significaría más envío inflacionario. El gobierno va a tratar de salir después de la elección, no con una devaluación, sino tratando de acelerar el ritmo de las mini devaluaciones. Pero bueno, es un sendero muy estrecho y todavía no está definido en la negociación con el fondo. Desde marzo hasta acá, la competitividad del tipo de cambio real cayó 15%. Nada, lo que estamos diciendo, marzo para acá. El dólar está subiendo al 25% anual y tenemos 49%, 50% de inflación. Y el punto número 3 tiene que ver con las reservas netas del Banco Central. ¿Sabes que la última vez que se reunió Guzmán con Georgieva, él se comprometió a que iba a llegar a fin de año con reservas netas de entre 6.000 a 7.000 millones de dólares? Bueno, está por debajo. Está en 4.000 millones de dólares. Entonces, cuando hoy se sienten a dialogar, Georgieva le va a decir, mira, nosotros queremos que vos subas las reservas. El propio fondo tiene su diagrama de cuánto deberían, y esto formará parte del acuerdo, cuánto deberían crecer las reservas netas de la Argentina, pero lo que le va a decir Georgieva Guzmán es que no le cumplió, le va a decir, Martín, vos no me cumpliste con lo que me habías prometido la última vez que nos vimos. Un minuto tenés. Bien, el gobierno, Maxi, finalmente levantó el cepo de la carne, arrancó con China, que es el principal mercado para la Argentina. Esto es una gestión de Julián Domínguez, un hombre de consensos, un hombre que ejecuta políticas, un hombre bastante pragmático. Por cierto, se publicó el boletín oficial hoy. Esto permitirá que 140.000 vacas conserva puedan entrar a faena para ser exportadas a China. Dice el decreto también que se crea la mesa de coordinación del sector cárnico. Entonces vemos hoy, martes parecido a un lunes, materializado el anuncio que hizo en su momento Julián Domínguez y diríamos que es la primer medida concreta de política agropecuaria que toma el flamante ministro Julián Domínguez. ¿Cómo está cerrando el mercado cambiario? Todavía falta para que cierre, pero ¿cómo está esta hora? El paralelo 50 centavos arriba respecto del jueves, 185 pesos. El dólar contado con liqui 176, pero atención que el dólar bolsa, el MEP, donde no está interviniendo el Banco Central, 178. Ahí hay una suba de 3 pesos. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Paulo Vilouta. ¿Paulo está? Al aire de A24. Bueno, llega Paulo Vilouta al aire de A24. Nos reencontramos mañana, pásenla bien.